El hondureño Gerson Cuadra Soto, o mejor conocido como el Fantasma, reapareció en un video grabado desde una cárcel en Estados Unidos para desmentir versiones que lo vinculan con declaraciones sobre el asesinato del hijo del expresidente Lobo. En el mensaje aseguró que nunca acusó al expresidente y narcotraficante Juan Orlando Hernández de haber ordenado dicho crimen. En la grabación, el Fantasma afirmó que la acusación atribuida a él son una gran y total mentira. Y según explicó, se ha difundido que agentes estadounidenses habrían informado a Pepe Lobo sobre que él participó en el asesinato y que incluso mencionó a Juan Orlando Hernández como la persona que le habría pagado. Asimismo, el Fantasma expresó que desconoce cómo su nombre terminó en medio de lo que él describió como una confrontación entre figuras políticas, y señaló que no entiende del por qué es mencionado en medio de este conflicto, insistiendo en que nunca realizó dichas declaraciones. Cuadra Soto también relató que la única vez que tuvo contacto con estos agentes fue al momento de su captura en Estados Unidos, cuando le informaron las razones de su detención y le leyeron sus derechos, antes de ser trasladado por los Marshall y posteriormente a prisión. Finalmente, el Fantasma aseguró que decidió hacer público el video para aclarar su nombre, afirmando que no tiene nada que perder y que afronta su situación con la fe en Dios y el apoyo de su familia. De una cárcel de los Estados Unidos. Aquí en mi mano derecha tengo un dispositivo de monitoreo que tiene mi nombre y una pequeña foto, lo cual se lo voy a mostrar ahora. Último momento. Último momento. Me animo a hacer este video tomando en cuenta de que ya me hicieron famoso, aunque no de la manera que me hubiera gustado, tal vez siendo un gran predicador o un gran pastor, pero todo lo contrario, aunque mi corazón siempre ha estado cerca de Dios. Me estoy pronunciando en este video para desmentir las acusaciones que salió diciendo a los medios el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el cual dijo que desde Estados Unidos viajaron a él agentes del FBI para decirle de que yo había declarado y aceptado culpabilidad sobre el asesinato de su hijo, y que además de eso había declarado y mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández diciendo que él me pagó a mí dinero por hacer tal hecho, y que también había hecho declaraciones sobre otras personas. Pues con toda seguridad les digo que eso es una gran y total mentira. En ningún momento he dado ninguna declaración ni aceptado culpabilidad sobre tal hecho. En ningún momento he declarado ni mencionado al expresidente Juan Orlando diciendo que él me haya pagado por cometer tal hecho, y en ningún momento he declarado ni mencionado a otras personas. Todo eso es una gran mentira. No creo de que agentes del FBI, de una agencia tan importante, vayan a viajar a Honduras a decir mentiras de esa magnitud. Todo eso es una gran mentira. Y vuelvo y se lo repito, en ningún momento yo he dado declaraciones al FBI aceptando culpabilidad sobre tal hecho. En ningún momento he declarado ni mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández, y en ningún momento he declarado ni mencionado a otras personas. Todo eso es una gran mentira. No sé en qué momento me he encontrado en medio de la guerra de estos dos grandes personajes. ¿Quién soy yo para que me estén mencionando? La única vez que agentes del FBI vinieron a mí fue el día que me detuvieron. Y lo hicieron para decirme las razones por las cuales me estaban deteniendo. Seguido a eso me leyeron mis derechos. Todo esto no duró más de 3 minutos. Después de eso fui entregado a un grupo que se llama los Marshall de aquí de Estados Unidos, e inmediatamente fui puesto en prisión, donde he estado desde ese día hasta el día de hoy, afrontando todo esto como un varón gracias a la fuerza que Dios me da. Las personas que quiero y que me quieren saben que estoy hablando la verdad. Hago este video porque ya no tengo nada que perder. Todo lo que me queda es Dios y mi familia, y en realidad con eso basta, pues es lo más importante al final. Les reitero una vez más, nunca he dado ninguna declaración al FBI aceptando culpa sobre tal hecho. Nunca he mencionado al expresidente Juan Orlando de que él me haya pagado a mí por cometer tal hecho, ni nunca he mencionado a ninguna otra persona. Que quede claro. Es todo lo que quería decir. Gracias. Pero por supuesto que este video ha generado un sinfín de teorías, unas a favor y otras en contra de estos dos expresidentes de Honduras. Pues recordemos que el indulto a este narcotraficante y expresidente de Honduras por parte de Donald Trump fue y es sumamente criticado no solo dentro de Estados Unidos sino fuera de él, por lo que las autoridades de este país del norte han justificado dicho indulto con argumentos tan vagos como que este corrupto y asesino expresidente de Honduras fue víctima de Joe Biden y su administración, y por lo tanto Donald Trump no iba a permitir injusticias en contra de uno de sus aliados como lo fue el expresidente Juan Orlando Hernández. Y las famosas libretas, donde están sus iniciales J o H, Jo, como también se le conoce en Honduras. Esos eran evidencias físicas que tenían, que se usaron en el caso de su hermano Tony, se usaron también en el suyo. ¿De dónde salen estos? Bueno, las libretas primero aceptan unas, pero cuando mi abogado les dice queremos que el jurado mire todas, los fiscales se opusieron. ¿Sabe por qué? Porque en las demás libretas todo apuntaba a que las cantidades que se estaban dando ahí era para trabajos en una hacienda o una granja.
Qué bello ser honesto. Así que esta nueva acusación en contra de Juan Orlando Hernández de que él habría ordenado atacar no solo al hijo de Pepe Lobo, sino también a un ciudadano yanqui, ya está resonando dentro de Estados Unidos de que Donald Trump no solo indultó a un peligroso narcotraficante, sino a un peligroso asesino, poniendo en peligro la aceptación de este presidente no solo con los líderes de su partido, sino también con el pueblo estadounidense. Y por lo tanto, estas agencias habrían negociado u obligado a este peligroso marero apodado el Fantasma a que se retractara de su acusación inicial en contra del capo Juan Orlando Hernández, no para favorecerlo a él ni mucho menos, sino por contradecir las causas del indulto dado por Donald Trump y así evitar que sus adversarios políticos dentro de Estados Unidos usen estas declaraciones dadas por Gerson Cuadra alias el Fantasma como prueba de que Donald Trump indultó no solo a un narcotraficante a gran escala, sino que indultó a un sujeto que ordenó desde prisión el crimen contra otro ciudadano yanqui. De esta acusación que hace este muchacho denominado el Fantasma. Sí, el FBI puede entrevistar no nomás a Fabio Lobo, que todavía está aquí en este país, pero también pueden entrevistar a Juan Orlando Hernández. Como digo, simplemente porque le dieron el indulto, esto no le pertenece a esto de un homicidio. Si es culpable y esta persona va a declarar, solo que esto es algo importante, pero también hay cosas políticas que van a estar por el medio, porque Donald Trump, como ha dicho, le dio el indulto a Juan Orlando Hernández, como todo el mundo lo sabe. Entonces, el presidente Trump va a tratar de tapar que él le dio un indulto a un criminal que también está involucrado en un homicidio o varios homicidios. No olvidemos que estas mismas agencias que investigaron y capturaron a Gerson Cuadra han sido señaladas durante décadas de negociar, amenazar u obligar a testigos de lo que tienen y lo que no tienen que decir, aun y cuando estas sean pruebas fabricadas por estas mismas agencias para ganar casos o favorecer a personas u empresas. Incluso en Honduras ha habido casos donde estas mismas agencias yanquis han mentido, fabricado u obligado a otras personas y testigos a que digan cosas en contra de otros. Entre estas está cuando agentes de la DEA estaban obligando y amenazando al capitán Santos Rodríguez Orellana a que acusara, señalara y se declarara socio de Tony Hernández en sus actividades ilícitas. Amenazas que fueron expuestas por este capitán de la siguiente manera. Entonces fue el informante que les dijo a ustedes se van a meter en problemas porque ese helicóptero es de fulano y fulano. Exactamente, Renato, mire, y después yo el día domingo visité la embajada y increíble, le voy a comentar que ahí tengo los chats y de la embajada y todo eso, donde un miembro de la DEA me dice que les colabore con la información. Me dice, a vos te está pagando, me dice Tony Hernández, Winter Blanco y un tal Soto, para que vos mates al embajador. Entonces yo me puse a reír, pues. Digo, no, yo en ningún momento, le digo, yo creí que ustedes era para otra cosa que me traían aquí. No, me dice, como no, nosotros tenemos comunicación, me dice, y las conversaciones que vos hablas con el hermano, con Tony Hernández, hablas con Winter y hablas con Soto. Le digo, yo en ningún momento he hablado con ellos. Si ustedes tienen pruebas, póngamelas. Y yo no niego, le digo yo, que nosotros manteníamos información dentro de eso, porque yo incluso le dije a él, yo no voy a venir, le digo, a querer sacar información pidiéndole al Papa la información. Yo le voy a pedir, le digo, a alguien que trabaja con esa gente. Yo no, ¿cómo venir yo le digo a pedir información a alguien que no sepa? Si no nosotros involucramos dentro de esos grupos, le digo, nadie va a saber la información de ellos, nada más. Entonces él me dijo, bueno, si vos no declarás, ahí tengo yo la conversación contra Tony Hernández, contra Winter de Soto, vos vas a ser extraditado por narcoterrorismo de Honduras. ¿Era gente de la DEA, un funcionario ahí de la embajada quien le hizo esas interrogantes, capitán? Era un agente de la DEA. En la propia embajada. Tres agentes de la DEA, sí, en la propia embajada. El capo Juan Carlos Arbizu Hernández, o mejor conocido como alias Lanchita, también denunció cómo agentes y fiscales estadounidenses habrían puesto testigos falsos contra él y los habrían amenazado dentro de prisión a que dijeran lo que ellos querían escuchar para hundirlo a él y a otras personas ligadas con el crimen organizado, pero que según él nunca había visto en su vida. Yo no pertenezco a ningún clan Valle, como dicen que pertenezco, que trabajé con los lobos, en ningún momento. Yo fui siempre independiente. Ahora, le voy a explicar bien cómo fue mi tema. Yo fui extraditado por un caso A, y aquí en Estados Unidos, llegando aquí, me lo cambiaron a un caso B, porque los hermanos de Maradiaga me encaimaron. Esos fueron los que me hicieron el caso mío. ¿Entiendes? No sé si me está escuchando. Claro que sí. Entonces me fui a juicio contra los cachiros. Lo gané porque no me lo podían poner enfrente como testigo porque ellos tienen un índice alto de criminalidad, que son testigos no creíbles.
¿Entiendes? Son testigos de que se empiezan a hablar y yo les saco todos los asesinatos que ellos hicieron, que ellos aquí en Estados Unidos reclamaron que son 89 asesinatos, tal vez de 3.000 que hicieron, entonces no son creíbles. Entonces se cayó, se desestimó mi cargo y me tenían que volver a extraditar para Honduras, porque lo gané. Entonces vino un fiscal, Walter Norquist, y me fabricó un caso. Me metió 5 personas que yo hasta la vez 2 nunca las he visto en mi vida. Nunca las he visto en mi vida. Y le voy a decir qué es lo que ellos declaraban, porque yo me representé solo, yo no ocupé abogados, porque los abogados que me pusieron es como que tengas fiscales en contra de ti aquí. Y eso, uno de ellos dijo, no, es que a mí me dijeron que él era narco. Oiga bien las declaraciones más tontas que esta gente agarra, las mentiras que esta gente agarra. El Alex Yubini se me sentó en mi juicio y ¿sabe qué dijo ese hombre? Las declaraciones. Es que a mí me decían que los cargamentos que él traía, que traían y yo recibía eran de él. Cuando yo con ese hombre yo nunca hice ningún trato. Como le digo, yo fui independiente, Renato. Yo jamás hice ninguna negociación con estos tipos. Vinieron y me pusieron otro señor que se llama Mesa Baires. Y de acuerdo a un investigador que yo puse aquí en Estados Unidos, ese tipo fue un taxista en San Pedro Sula y se le infiltró a un amigo que paz descanse, mi gran amigo, mi hermanito, que es Amílcar Leva, que él participó en la muerte de Amílcar Leva en lo que fue en el lago de Yohoa y se entregó a la DEA mintiendo que aquí tenía persecución, que esto y lo otro. La DEA le pagó más de $60,000 a este testigo falso para que se le vaya sentando a cualquier hondureño que vaya a juicio. Y ese hombre fue a juicio mío, se me sentó en mi juicio, a decir que él me empacaba las maletas de $2 millones por cada avioneta que yo bajaba, dice. Cuando eso nunca sucedió, señor, nunca sucedió. Eso fueron las declaraciones erróneas de todo y el juez fue engañado a través del fiscal porque fue un caso fabricado, señor Renato. Y como estos, hay un sinfín de casos más donde agentes de la DEA y fiscales de este país se ponen a negociar o en peor medida amenazan a estos sujetos para que se retracten de algunas declaraciones dadas en contra de otras personas, ya sea a cambio de beneficios dentro de prisión o una rebaja en su condena. Y al parecer esto pudo haber sucedido con el fantasma, pues ¿cómo es posible que un peligroso marero que se supone que está dentro de una cárcel de máxima seguridad llame como si nada a un canal de televisión o reciba una llamada del mismo, solamente para decir que él no ha involucrado al narcotraficante Juan Orlando Hernández de haber ordenado el crimen contra el hijo del expresidente Porfirio Lobo? ¿No se supone que dentro de dichas cárceles están completamente aislados por ser personas de alta peligrosidad? Al no ser que dicha llamada fuera autorizada por estos fiscales o agentes para desvincular a este expresidente del crimen contra el hijo de Pepe Lobo, y así evitar que la oposición política de este país cuestione aún más del por qué Donald Trump indultó no solo a un peligroso narcotraficante, sino a un asesino de ciudadanos de este país. Me estoy pronunciando en este video para desmentir las acusaciones que salió diciendo en los medios el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el cual dijo que de Estados Unidos viajaron a él agentes del FBI para decirle de que yo había declarado y aceptado culpabilidad sobre el asesinato de su hijo, y que además de eso había declarado y mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández diciendo que él me pagó a mí dinero por hacer tal hecho, y que también había hecho declaraciones sobre otras personas. Pues con toda seguridad les digo que eso es una gran y total mentira. En ningún momento he dado ninguna declaración ni aceptado culpabilidad sobre tal hecho. Aquí lo que no cuadra con la llamada del fantasma es que según el mismo Pepe Lobo, toda esta información se la proporcionó no un marero, ni un policía, ni un fiscal en Honduras, sino investigadores de agencias estadounidenses que fueron hasta su casa de habitación para reunirse con él. Y de un día para otro sale el fantasma muy tranquilo llamando con toda confianza desde una cárcel donde se supone que están los más peligrosos delincuentes, a decir que el capo Juan Orlando Hernández no tiene nada que ver con el crimen en contra del hijo de Pepe Lobo. Que me hicieron 2 agentes federales de Estados Unidos hace un par de semanas sobre una información allá en Nebraska que dio un pandillero que capturaron, Gerson Cuadra creo que es, llamado el fantasma. Entonces me dijeron que había declarado quién había ordenado el asesinato de mi hijo y 3 jóvenes más. A raíz de eso ando aquí revisando en la fiscalía si ya tienen información, que es muy posible que la tengan, y también, si no, para poder pedirle y colaborar en todo lo que yo pueda, porque mi hijo era un ciudadano americano, nacido en Estados Unidos, y entonces lógicamente es de interés de ellos. ¿Quién, el nombre, le dieron nombre de quién había dado la orden, presidente? Sí, dijeron que don Juan Orlando, que había declarado el señor este allá, Gerson Cuadra Soto creo que era una orden de Juan Orlando.
Otra de las cosas que tampoco tiene sentido es del por qué estos mareros gastaron tantos recursos en armas, uniformes, carros, logística y personal entrenado solo para ir a atacar al hijo de Pepe Lobo. Y al final, y según se ha dado a conocer, este mismo sujeto pagó un soborno de 5 millones de lempiras o lo que eran $125,000 a las autoridades del país para poderse fugar hacia Estados Unidos. Es por esta y otras razones más que es casi imposible que estos sujetos hayan realizado este crimen por cuenta propia y sin ningún motivo claro. Es obvio que para mover todos estos recursos antes mencionados alguien tuvo que contactarlos, negociar y pagarles una fuerte cantidad de dólares para que dieran un mensaje claro al expresidente Porfirio Lobo. Por lo tanto, don Pepe Lobo tiene que exigir a los investigadores estadounidenses y al fiscal general que si el capo Juan Orlando Hernández no tuvo nada que ver con el crimen de su hijo, entonces que le digan quiénes son este grupo de políticos y funcionarios del Partido Nacional que se reunieron en la zona sur del país para planificar el ataque. No descansará hasta dar con el asesino de su hijo, afirmó el expresidente Lobo a su arribo a la fiscalía, donde no tuvo reparos para soltarle todo a Joel Zelaya, incluyendo la revelación que le hicieron 2 agentes federales estadounidenses, quienes asegura le apuntan al expresidente Hernández como autor del crimen. ¿El nombre? ¿Le dieron nombre de quién había dado la orden, presidente? Sí, dijeron que don Juan Orlando, que había declarado el señor allá, Gerson Cuadra Soto, creo que era una orden de Juan Orlando Hernández. Bajen esas amenazas. Con el Partido Nacional no se juega.